Bueno, en esta oportunidad mi esposa va a compartir la palabra de Dios. Un aplauso para la pastora Patti, que empezamos una nueva serie de mensajes titulada Buscando la voluntad de Dios. Pueden tomar su lugar, por favor. Bueno, pues tengan un buen día cada uno de ustedes. Siempre es una bendición. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero hemos tomado la decisión de poder estar aquí el día de hoy. Oramos a Dios para que Dios hable a nuestras vidas. Sé que Dios siempre tiene planes y propósitos, así que confiamos en el Señor de que Dios es bueno y su voluntad es hecha cada día en nuestras vidas. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. ¿Qué les parece? Bueno, amado Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la bendición que tú siempre nos das, Señor, de poder un día más, Señor, poder venir delante de tu presencia, agradecerte, Señor, por todas tus bondades, amado Dios. Agradecerte, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Padre. Agradecerte, Señor, por este tiempo, Señor, que juntos como hermanos, Señor, podemos alabarte. Y también, Señor, no solamente con nuestros labios, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor. Y ahora te pido, Padre amado, para que tú hables a nuestros corazones a través de tu hermosa palabra, Señor. Que tú sigas, Señor, haciendo esa obra, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, Señor. De aquellos que van a escuchar el mensaje, Padre. Te pido, Señor, que seas tú tomando control, mi amado Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, hablando a cada una de las vidas, Señor. Mi Dios, sabemos que tu palabra nunca vuelve atrás vacía, sino que hace el propósito por el cual ha sido dada, Señor. Así que te pido, mi Dios, que tu palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y pueda producir los cambios que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy, como decía mi esposo, estamos trayendo una nueva serie aquí que vamos a estar llevándolo a cabo en varios mensajes los jóvenes y niños. Yo ya estoy empezando, ¿verdad? Pero los niños, si todavía hay niños jóvenes, si quieren salir, tienen su clase, así que están invitados a salir, y pues si no, se quedan aquí conmigo y me van a escuchar. Entonces, bueno, vamos a pasar, como les decía, estamos en una serie que es conociendo, buscando la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces hemos estado preguntándonos, ¿será la voluntad de Dios esto o será la voluntad de Dios aquello? ¿Qué debo de hacer, verdad? Entonces vamos a ver a través de esta serie qué es lo que la palabra de Dios nos dice a través de las Escrituras acerca de las diferentes decisiones que muchas veces nosotros tenemos que tomar y muchas veces no sabemos qué dicen las Escrituras. Pues el día de hoy vamos a empezar el tema que le puse el día de hoy es cómo conocer la voluntad de Dios. Y esto va a ser prácticamente una introducción para lo que es esta serie. Así que vamos a tomarnos un tiempecito, si tienes su Biblia, para que leamos, y vamos a leer en el pasaje de las Escrituras del día de hoy, lo encontramos en Romanos capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 y 2. Así que todos, si traen sus Biblias, si no, el versículo está allí pequeñito, pues si lo pueden leer, si me acompañan conmigo, vamos a leer qué es lo que nos dice las Escrituras el día de hoy. Así que vamos a ver Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice así, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Pues pueden tomar asiento y vamos a ir viendo acá qué es lo que las Escrituras nos hablan acerca de esto. Entonces el propósito y del terminar este mensaje, el propósito es que podamos entender
¿Qué es lo que quiere decir este pasaje de las Escrituras? ¿Qué es lo que significa que pongamos nuestros cuerpos como un sacrificio delante de Dios? Entonces, si logramos al final del servicio haber aprendido esto, o si ya lo sabemos, recordarlo nuevamente y poderlo llevar a una vida práctica, es una gran bendición. Así que el día de hoy vamos a ver esto y solo para empezar, para compartir algo acá, aquí en este pasaje también nos habla de la transformación de la mente. Y esto me viene un ejemplo a la mente acerca del metal. ¿Cuántos saben o cuántos tienen cosas de oro? A lo mejor alguien trae cosas ahorita puestas que sean de oro, ¿verdad? El oro, para ser procesado como un metal valioso, tiene que pasar por un proceso de temperaturas demasiado altas para que este oro vaya siendo pulido y vaya siendo moldeado también. Entonces, así es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Como este metal precioso, Dios desea transformar nuestra manera de pensar y esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando un poquito ahorita. ¿Cómo podemos, a través de la palabra de Dios, cómo permitir que Dios vaya transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de cómo nosotros vemos el mundo? Solamente para traer un poquito de lo que es el contexto. Ustedes dirán, solamente está tocando 2 pasajes del libro de Romanos. Bueno, pues el libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, es muy rico. Bueno, toda la escritura es preciosa, pero estos pasajes del 1 al 11, los capítulos 1 al 11, nos están hablando acerca de lo que es la teología. Y en este capítulo 12 empieza a hablar de lo que es la práctica. Ustedes saben que la Biblia no es nada más como nuestra fe cristiana, no es solamente como una creencia que no se ve, sino que está desconectada con el ser humano, sino más bien la fe cristiana tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. Y esto es lo que Dios desea que nosotros vayamos aprendiendo. No es simplemente conocer el Evangelio, debemos dejar que impacte y transforme la vida de cada uno de nosotros. Así que no es suficiente solamente con tener la parte teórica, sino necesitamos la parte práctica. Y aquí es donde estos pasajes de las Escrituras nos están hablando de cómo nosotros podemos permitir que Dios transforme nuestra manera de vivir, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo el primer punto, pero antes quisiera preguntarles yo a ustedes, haciendo una pregunta. ¿Estás viviendo una vida que refleja el propósito de Dios para ti? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos. ¿Cómo podemos ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos el día de hoy? Es otra pregunta. ¿Cómo podemos? Esto es lo que nos está diciendo la Escritura, ¿verdad? Que en el primer verso, que dice, por lo tanto, amados hermanos, por lo tanto, amada iglesia, vida eterna, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y dice que esa es la verdadera forma de adoración. Muchas veces nosotros podemos pensar, si pensamos en la palabra adoración, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Muchas veces cuando pensamos en adoración pensamos en cantar a Dios. ¿Es una forma de adoración? ¿Qué otras formas de adoración nos viene a la mente? La oración. ¿Qué más podemos pensar acerca de adorar a Dios? ¿Cuál es otra forma de adoración? ¿Cómo? Danzar. Danzar es cuando estamos alegres en la presencia del Señor. ¿Qué otra forma de adoración es? Hace un momentito el pastor oraba por las ofrendas. Nuestras ofrendas es una manera de adorar a Dios también, ¿verdad? El pueblo de Israel antes venía con sus ofrendas al templo como una forma de adorar a Dios. Pues vamos a ver un poquito más acerca de esto. ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Cómo nosotros nos entregamos a nosotros mismos como una respuesta a Dios? Hay un comentarista haciendo el estudio y estudiando un poquito más acerca de este pasaje, encontré un comentarista que lo dice de esta manera: la palabra de Dios nunca se enseña en la Biblia simplemente para que se conozca. Se enseña para que pueda llevarse a una vida práctica, que era lo que yo les estaba diciendo. Y en Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, hablando lo que dice las Escrituras, dice, bienaventurados sois si las hacéis.
En la Reina Valera dice esto así, en Juan 13:17. Entonces, bienaventurados somos si ponemos en práctica lo que hemos aprendido de las Escrituras, ¿verdad? Entonces es algo que Dios nos está hablando. Y si quieres pasar el siguiente diapositiva. Entonces quisiera hablar un poquito más. El mejor ejemplo que tenemos acerca del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, podemos ver a Jesucristo cuando estaba en el Getsemaní. Y aquí, si leemos este pasaje, dice, Él se adelantó un poco más, esta escena cuando vemos a Jesucristo, cuando Él estaba próximo a entregar su vida. Dice que Él va al Getsemaní con todos los discípulos después de la Santa Cena que tuvieron, o la última cena que tuvo con sus discípulos. Dice que ellos fueron al Getsemaní y ellos estuvieron orando y Él le pidió a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Pero dice que Él también estaba orando y dice que Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, como vemos aquí, este es un ejemplo hermoso de cómo nuestro Señor Jesucristo está poniendo su voluntad. Él está diciendo, Señor, si hay alguna otra manera de redimir al mundo que no sea por medio de la cruz, pero Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿cuántos de nosotros a lo mejor el día de hoy estamos pasando por un tiempo de angustia? Nuestro Señor Jesucristo estaba pasando por un tiempo de angustia. Era algo fuerte. Dice que aún ahí en el Getsemaní dice que Él sudó y fueron el sudor como gotas de sangre. Era algo tan fuerte la situación que Él estaba pasando. ¿Hay alguno de ustedes que esté pasando ahorita por algún tiempo de aflicción? Tal vez es el momento de venir nosotros al Getsemaní para poder venir delante de Dios y poner ahí nuestra voluntad. Muchas veces cuando venimos a orar delante de Dios, a veces renegamos, a veces le cuestionamos a Dios por qué permites que yo esté pasando por esta situación. A veces le decimos a Dios qué queremos que Dios haga, que no queremos nosotros someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. A veces ahí en el Getsemaní le estamos casi exigiendo a Dios que haga lo que nosotros queremos. Pero aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él le dijo, Señor, no que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. Si es posible, evita este trago amargo que voy a pasar, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor sabemos que tenemos que entregar cosas en las manos de Dios, pero a lo mejor estamos renegando, a lo mejor no queremos someter nuestra voluntad porque queremos que Dios nos conceda lo que nosotros le estamos pidiendo? A lo mejor sabemos qué es lo que Dios quiere, pero nosotros no queremos. ¿Hay algo que tú sepas que Dios te está llamando a hacer y que tú estás indeciso, o tal vez estás diciendo, ay, es que Señor, es muy difícil hacer esto, es muy difícil someter esto a tu voluntad? El Señor el día de hoy nos está dando el ejemplo. Él lo hizo. Y hay otro pasaje de las Escrituras. Así que, como vemos, hay áreas que nosotros necesitamos entregar a Dios el día de hoy. Dios nos está llamando a entregar áreas de nuestra vida. Entonces, Jesús, Él oró. Cuando Él nos enseña el Padre Nuestro, también Él ora. Y Él dice, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como tu voluntad es hecha en el cielo. ¿Cuántos saben que Dios allá en el cielo tiene millares de ángeles, personas que tiene a su servicio, y todos están ahí para cumplir su voluntad? Jesús sabía eso, y Jesús les dice, cuando Él nos enseña el modelo del Padre Nuestro, dice que oremos de esta manera. Y la manera en que Él nos dice es, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. ¿Cuántos estamos dispuestos a pedirle a Dios, o que esta sea nuestra oración? Señor, que se haga tu voluntad en lugar de la mía. Así que vemos acá que cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber pasado ese tiempo ahí en el Getsemaní, Él se levantó y Él entendió que la voluntad de Dios no había otra opción.
La voluntad era que Él tenía que entregar su vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada, dice. Entonces, como podemos ver, el sacrificio que a Dios le agrada es que estemos dispuestos a cumplir su voluntad. Jesucristo, allí en el Getsemaní, Él clamó, pero cuando Él entendió que la voluntad de Dios era que Él tenía que pasar por esa cruz, entonces Él estuvo dispuesto a someter su voluntad a la voluntad del Padre. Y entonces cuando Él va camino al Gólgota, Él va como consciente de que Él tiene que, su vida tiene que ser sacrificada. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que en el tiempo de antes la gente ofrecía sacrificios y venían y traían un animal muerto y lo presentaban como un sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero en este caso nuestro Señor Jesucristo, que no tenía ni un pecado, sabía que tenía que ir allí vivo, no muerto, a ofrecerse en sacrificio de una manera voluntaria. Entonces cuando Él iba camino al Gólgota, Él sabía lo que a Él esperaba y con todo Él estuvo dispuesto a obedecer. De esa manera el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida que necesitamos rendirle a Dios? Que necesitamos someter nuestros deseos a los deseos de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son esas áreas? El Señor nos está llamando a evaluar nuestras vidas. ¿En qué área de nosotros estamos todavía peleando con Dios? Porque no queremos someter nuestra voluntad. Entonces, veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él voluntariamente caminó hacia el Gólgota, sabiendo que ahí le esperaba la muerte y la muerte de cruz, sabiendo que ahí Él iba a padecer, iba a cargar el pecado de toda la humanidad, los pecados tuyos y los míos. Él los iba a llevar ahí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vemos ahí de que Él decide cumplir la voluntad de Dios, el Señor dice, esa es la verdadera tipo de adoración que a mí me agrada, que hagan mi voluntad. El Señor no desea que nosotros hagamos sacrificios, porque sacrificios se pueden hacer muchos, pero aún así no cumplir haciendo la voluntad de Dios. Nosotros de hecho venimos de un trasfondo religioso donde nos exigía hacer sacrificios. Ahorita mismo estamos en tiempo donde vamos a entrar próximamente a lo que es la Semana Santa y mucha gente para ese tiempo deciden hacer sacrificios. A veces decir, bueno, no voy a comer esto o lo otro, o me voy a limitar de aquello, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor dice, más que sacrificios, yo deseo que hagas mi voluntad. Entonces, cuando vemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es que Dios desea que nosotros hagamos su voluntad. Y entonces esto me lleva al siguiente punto, el día de hoy. Y aquí en el segundo punto me habla acerca de un cambio de mente. Aquí dice el pasaje en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A veces nosotros nada más, a veces ya no sabemos este versículo y repetimos, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Pero el Señor desea que realmente comprendamos eso. Dios desea cambiar, renovar nuestra manera de pensar. Hay algo que me llamó mucho la atención acá, cuando estaba estudiando, y habla acerca de la parte de los pensamientos, que dice que es una metamorfosis, es un cambio de pensar, es un cambio de mente. Y esto no se logra nada más por así. Esto tiene que realmente va la parte donde el Espíritu Santo de Dios entra en esa función del nuevo nacimiento. No sé si ustedes se recuerdan acerca de Nicodemo. Dice que era un hombre que conocía las Escrituras, era un hombre religioso, era un hombre judío, era un hombre que sabía mucho acerca de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que experimentes el nuevo nacimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. Mucha gente, inclusive gente atea,
se han metido a estudiar la palabra de Dios. Pero el hecho de que nosotros la conozcamos no quiere decir que nosotros realmente haya tenido un cambio en la manera en que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque cuando habla de cambio de mente, aquí me llamó mucho la atención de que nuestro corazón es el centro de todo nuestro ser. Es el centro de nuestra persona interna y es el centro de nuestros motivos. En la Biblia hay una gran armonía entre las palabras corazón, mente, pensamientos, espíritu y alma. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca del corazón, cuando hablamos acerca de la mente, se está refiriendo al corazón del ser humano. Entonces, la Biblia nos habla a nosotros en Proverbios, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desea que nuestra mente sea transformada, sea renovada, pero para eso es importante que nosotros tengamos una renovación en nuestro corazón. Cada uno de nosotros, a través de nuestras vidas, hemos tenido que experimentar diferentes situaciones. Yo no sé cómo tú creciste cuando eras niño, cuando eras joven, ahora de adulto. ¿Cuáles son las experiencias de vida que tú has aprendido? ¿Qué fue lo que a ti te enseñaron desde niño, desde tu niñez? ¿Qué fue lo que tú has aprendido? Y ahora que vienes a los caminos del Señor, hay muchas cosas que nosotros traemos todavía. Pero Dios desea renovar nuestra manera de pensar. Dios desea que nosotros cambiemos la manera en que nosotros pensamos con respecto al mundo. Hoy en día, si nos ponemos, hablamos con una hermana hoy en la mañana y con otros hermanos acerca de política, hay muchas opiniones con respecto a esto. Si traemos diferentes temas en las escrituras o a través de nuestro diario, cada quien muchas veces tiene una opinión diferente. ¿Por qué? Porque todo esto viene relacionado con la manera en que nosotros percibimos nuestro mundo, con la manera en que nosotros miramos las situaciones. Y esto tiene que ver también con nuestras experiencias de vida. Entonces Dios desea renovar la manera en que nosotros pensamos. Dios desea quitar. ¿Cuántos han escuchado el término que necesitamos para aprender? Necesitamos desaprender. Entonces nosotros venimos cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros a lo mejor entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros venimos, pero traemos muchas cosas de nuestro pasado. Y Dios desea, eso no es el hecho de que nosotros recibamos a Cristo, no quiere decir que inmediatamente cambia todo. Sabemos que empieza un proceso de santificación en nuestras vidas, sabemos que empieza un proceso de renovación, pero Dios desea que a través de nuestro caminar con el Señor, a través de nuestro crecimiento, podamos ir dejando todo aquello que a Dios no le agrada y poder renovar nuestra manera de ver y de actuar, porque dice que tal es la manera en que nosotros pensamos, así actuamos y así nos movemos, de la manera en que yo pienso. Si yo pienso que esto es bueno, pues yo voy a moverme a hacer eso, porque yo pienso que eso es bueno, aun cuando muchas veces las escrituras nos dicen que no. Por ejemplo, les voy a traer este ejemplo. Si alguien nos hizo algo malo, cuando éramos niños, ¿qué fue lo que a nosotros nos dijeron cuando alguien nos hacía algo malo? De niños, cuando uno va a la escuela, ¿qué fue lo que nos dijeron? ¿Cómo? No te dejes. Eso fue lo que nos dijeron, ¿verdad? Devuélvele mal por mal al que te hizo mal, ¿no? No te dejes. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra? Cuando alguien ahora de adultos, ¿verdad? Cuando alguien nos hace mal, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que pongamos nuestra otra mejilla. Muy bien. También Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, el Señor nos está diciendo, no te tienes que vengar tú. Si alguien te hizo algo malo, no te vengues. Pero para que nosotros podamos saber ese principio, nosotros tenemos que borrar de nuestra mente lo que a nosotros nos dijeron nuestros padres o en donde sea que nos hayan enseñado de que si alguien te hace mal, tú también respóndele de la misma manera. Pero el Señor ahora dice, ¿sabes qué? No. Ahora vas a borrar eso que te dijeron y ahora vas a reemplazarlo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si pon tu otra mejilla cuando alguien te hace mal. O dice,
¿sabes qué? Hazle bien al que te está haciendo mal. Y la versión Reina Valera dice, porque ascuas de fuego aumentará sobre su cabeza. Eso significa que va a traer vergüenza a la persona cuando alguien te hace mal y tú le respondes bien. La persona se va a sentir avergonzada porque esa persona te hizo algo malo y tú le estás respondiendo no de una manera negativa, sino le estás respondiendo con bien. Entonces eso va a traer vergüenza. ¿Qué otra cosa podemos pensar en renovación de la mente? Muchas veces la palabra de Dios nos dice, vamos a poner en el ejemplo acerca de las finanzas, por ejemplo. Muchas veces se nos ha hablado de nosotros guardar, acaparar, ¿verdad? No demos, que a mí me costó mucho y pues yo tengo que cuidar lo que a mí me ha costado. Pero el Señor ahora nos dice, no, ¿sabes qué? Vas a reemplazar ese pensamiento. Y ese pensamiento lo vas a reemplazar con mi palabra. Y mi palabra dice, sé generoso. ¿Sabes que hay más dicha en dar que en recibir? ¿Sabes que el que acapara no tiene la oportunidad de poder ser bendecido? Entonces, esas son las cosas que el Señor nos está mandando a que nosotros vayamos reemplazando esa manera en que tradicionalmente nosotros hemos pensado, ¿verdad? Y que vayamos sustituyendo esa manera de pensar, que nuestra mente sea renovada por medio de su palabra. Dice, hay un pasaje en las Escrituras que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios va guiándonos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos cada día estudiando la palabra de Dios. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. En esta semana, ¿cuántas veces te sentaste a estudiar la palabra de Dios? Y no tienes que contestarme. Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos sentamos, nos pusimos ahí libres de todas las distracciones? A todos Dios nos ha dado 24 horas cada día. Y sé que muchos estamos muy ocupados, pero podemos sacar un tiempecito para poder estudiar las Escrituras. ¿Qué te habló Dios en esta semana? ¿Qué Dios te está motivando a cambiar, a dejar? ¿Qué pensamientos quizás están aquí arraigados en nuestro corazón, pero Dios los está, a través de su palabra, Dios desea que sean reemplazados por lo que Él dice, quitando nuestra voluntad y entendiendo la voluntad de Él, que es buena, es agradable y es perfecta? Muchas veces nosotros pensamos que nuestros pensamientos o la manera en que nosotros actuamos es lo mejor para nosotros. Pero la Biblia nos dice que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, porque si hay caminos torcidos, Él se va a encargar de ir enderezándolos. Pero para eso nosotros necesitamos reconocer a Dios en nuestras vidas. Para eso nosotros necesitamos estudiar su palabra, porque ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios si yo no medito en su palabra? Y hablando de cómo es eso, para poder uno meditar, nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos reflejar el fruto del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo en nosotros. Por eso necesitamos que Dios haga una obra de transformación en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos si yo estoy dispuesta a querer hacer las cosas buenas, porque en mi naturaleza es una naturaleza pecaminosa, y en mi naturaleza no me dice que yo haga lo bueno. Mi naturaleza pecaminosa es inclinada a hacer lo malo. Por eso es necesario que esa naturaleza pecaminosa sea cada vez más pequeñita, para que sea la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros que nos haga vivir conforme a lo que Dios desea, ¿verdad? Entonces, no podemos tener a Dios sin tener a Cristo en nuestras vidas. Así que la vida transformada nos capacita para conocer la voluntad de Dios. Y en Colosenses nos dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¡Qué hermosa promesa! Dios nos dice que a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos siendo transformados por su palabra, dice que vamos creciendo y creciendo cada día más para conocer a Dios. ¿Quiénes están acá y quisieran conocer cada día más a Dios? ¿Es esta su oración? ¿Es este el deseo de su corazón de Señor? Sé que te conozco muy poco, pero yo quiero conocerte cada día más. Quiero conocer tu voluntad. Quiero saber qué es lo que tú tienes para mí.
La voluntad es buena, dice. Cuando vemos la voluntad de Dios, dice que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es bueno. Dios desea lo bueno para el ser humano. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso lo envió. Dios nunca se equivoca, así que por eso su voluntad es perfecta, porque Él no se equivoca. Y Dios desea que nosotros vivamos en esa voluntad perfecta, agradable de parte de Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos renovando nuestra manera de pensar, conforme vamos leyendo las Escrituras, nuestra mente va siendo renovada y todas esas cosas que nosotros traemos del pasado empiezan a ser reemplazadas por los principios de la palabra de Dios. El propósito de esto es que nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas, mientras más le vamos conociendo y conociendo. Así que es el deseo de nuestro corazón que nosotros podamos seguir meditando en la palabra de Dios, pero sé que muchas veces nosotros podemos venir a las Escrituras y leerlas. La pregunta es, ¿nosotros creemos lo que dicen las Escrituras? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas y no le creemos? ¿Creemos nosotros que nosotros tenemos la razón? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces hemos leído las Escrituras y muchas veces ahí mismo nos estamos peleando con Dios? Porque Dios nos dice, perdona a aquel que te ofendió, y nosotros no, Señor, es que mira, es tan grande la ofensa que me hizo, ¿cómo yo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a perdonar? Pero el Señor dice, oh, bueno, no me has conocido todavía suficientemente. ¿Por qué? Porque si supieras de qué yo te perdoné a ti, te daría vergüenza no perdonar a aquel que te hizo daño. Entonces el Señor nos está confrontando, pero Dios desea que vengamos a Él con la actitud correcta cuando venimos a las Escrituras. Que vengamos en Él en tiempo de oración también, para escuchar su voz, para poder poner cada situación. Dios desea que seamos honestos con Él. Hay cosas que a veces nosotros no queremos dejar, pero es bueno que podamos venir delante de Dios y decirle, Señor, yo estoy batallando con esta parte. Señor, sé que no es bueno lo que estoy haciendo, pero no puedo dejarlo. Necesito tu ayuda. Señor, necesito hacer tu voluntad y me cuesta mucho. No quiero. De hecho, hay rebeldía en mi corazón y no quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame. ¿Cuántos hemos venido delante de Dios en esa honestidad? Porque Dios conoce todo de nosotros y Dios desea que nosotros seamos honestos cuando nosotros venimos delante de Dios. Dios puede ayudarnos. Si hay cosas en nuestro corazón que a lo mejor nos cuesta rendir a Dios, pues Dios puede ayudarnos cuando nosotros clamamos a Él por ayuda. Lo importante es que nosotros podamos tomar esa decisión de estar dispuestos a querer hacer la voluntad de Dios, que podamos creerle a Dios, que la voluntad que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas, es bueno. Él sabe lo mejor, somos su creación, somos sus hijos. Dios desea lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no queremos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Solamente en lo que nos conviene sí lo reconocemos y en lo que no nos conviene pues no queremos, ¿verdad? Pero Dios desea que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Así que como cristianos muchas veces no hemos experimentado esa buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Muchas veces nosotros vivimos sin gozo, muchas veces vivimos espiritualmente derrotados. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciéndole a Dios. Dios desea que le obedezcamos en todo. Así que vamos a ver también que cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros con toda sinceridad venimos delante de Dios y clamamos a Él y le pedimos a Dios que haga su voluntad, ¿estamos dispuestos a esperar un no por respuesta? Porque muchas veces nosotros venimos y le pedimos a Dios y no sabemos exactamente si debemos ir por acá o por allá. ¿Estamos dispuestos a esperar que Dios nos diga no, sabiendo de que cuando Dios nos dice no es porque es algo bueno para nosotros? ¿O solamente queremos que Dios nos diga sí a todo? Dios a veces desea obrar en nuestras vidas, pero a veces no estamos dispuestos. Ven los niños cuando tenemos nuestros niños y nosotros como padres a veces miramos el peligro y les decimos a nuestros hijos, no vayas por allá porque te vas a caer. Pero muchas veces los niños no hacen caso y pues que se caen, ¿verdad? Entonces Dios es igual con nosotros. Dios a veces está protegiéndonos, a veces nos está diciendo no por allá,
pero a veces nosotros somos necios y a veces no le hacemos caso a Dios y a veces vamos por el camino donde Dios nos está diciendo que no. Entonces Dios desea que regresemos nuevamente, que busquemos, que a través de ahí, de ese Getsemaní, podamos entregarle nuestra vida y podamos, como un acto de adoración, buscar ser obedientes a Dios, porque ese es el verdadero tipo de adoración, dice, que a Dios le agrada, la obediencia. Entonces Dios desea que nosotros busquemos esa obediencia, y Dios nos ha dado a nosotros una voluntad también. Dios no es que Dios nos diseñó a nosotros como robots, donde Dios nos dice haz esto y nosotros vamos y lo hacemos. No, Dios desea, nos ha dado una voluntad para que nosotros también, en una respuesta a Dios, entendiendo su voluntad, nosotros podamos decir sí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, pero no como un robot. Entonces Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros también de tomar decisiones. De hecho, cuando nosotros vemos el regalo de la salvación, nosotros vemos que Dios lo ha dado y Él desea que nadie se pierda, pero aún Dios sabiendo esto, Dios no va a obligar a nadie. Hay personas que van a tomar la decisión de decir no, decido estar lejos de ti por el resto, no solamente de mi vida acá, sino por la eternidad. Hay gente que va a tomarla y uno podría decir, pero ¿cómo? Claro, porque Dios nos ha dado una voluntad también para que nosotros podamos decidir también. En 2 de Timoteo 2:21 dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use para toda buena obra. Si te mantienes puro. Sé que hay una parte, hay una decisión humana. Dios nos ha dado la facultad en la toma de decisiones. ¿Nuestro deseo es agradar a Dios y hacer su voluntad? ¿O cuál es nuestro deseo? No siempre estamos con esa disposición, ¿verdad?, de hacer la voluntad, pero cuando entendemos que esto es bueno para nuestra vida, eso tiene que cambiar la manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios. Cuando entendemos que Dios tiene lo mejor, todo lo mejor para nosotros, podemos acercarnos a Dios y decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero mientras nosotros no entendamos eso, o nosotros inconscientemente muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros estamos pensando es mejor, pues vamos a seguir hacia ese camino, ¿verdad? Y muchas veces vamos a cometer muchos errores. De hecho, cuando fue hoy estábamos en el discipulado y algo decía una hermana, decía, aún por esas cosas pequeñitas, ¿le preguntamos a Dios cuál es su voluntad? ¿Le preguntamos a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú en oración viniste delante de Dios y le dijiste, Señor, ¿qué hago en este asunto? ¿O qué hago en aquel asunto? O Señor, ¿hacia dónde tú quieres guiarme? ¿Cuándo fue la última vez? El Señor está esperando de cada uno de nosotros que nos acerquemos a Él creyéndole, creyendo su palabra, creyendo que lo mejor lo tiene Él para nuestras vidas. Así que como personas, como cristianos o como personas que hemos venido a la iglesia, muchas veces nosotros decimos, me he equivocado muchas veces, le he fallado al Señor, cometí muchos errores. La pregunta es, ¿quién no ha cometido errores? La pregunta es, ¿quién de nosotros hemos pasado muchas veces sin consultarle a Dios? Muchos de nosotros, o todos de nosotros, porque no hay nadie que diga siempre le pido la voluntad de Dios. No, muchas veces sin pensarlo, a veces actuamos y vemos las consecuencias de nuestras acciones, porque muchas veces no le preguntamos a Dios. A veces podemos decirle a Dios, Señor, es demasiado tarde, yo tomé esta decisión y ahora estoy experimentando las consecuencias por no haberte tomado en cuenta. Pero nunca es demasiado tarde. El enemigo a lo mejor te puede estar diciendo ahora, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza. Tomaste esta decisión y ahora ya no hay esperanza. Pero el Señor es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios que cada día extiende sus brazos de misericordias para cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, tal vez cometiste muchos errores en el pasado, pero hoy puedes hacer la diferencia. A lo mejor tomaste muchas decisiones que fueron malas en el pasado y hoy estás sufriendo las consecuencias, pero las decisiones que tomes el día de hoy van a afectar también tu futuro. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar el día de hoy? ¿Vamos a decidir a seguir haciendo la voluntad de hacer la voluntad de Dios?
o queremos seguir en nuestra terquedad muchas veces, haciendo nuestra voluntad. Nuestras consecuencias el día de hoy, nuestras decisiones el día de hoy van a tener consecuencias en el futuro. Entonces depende de nosotros, si nosotros decidimos obedecer a Dios y someter nuestra voluntad, nuestros deseos a la voluntad de Dios, creyéndole a Dios. Y Dios puede obrar de maneras increíbles. Si nuestro pasado está, hoy estamos sufriendo las consecuencias por todas las decisiones que tomamos atrás, esto puede cambiar ahora, de aquí en adelante. Las cosas pueden cambiarse. Así que hay esperanza para cada uno de nosotros, pero nosotros también tenemos que tomar una decisión. Tenemos que entender que si nuestro Señor Jesucristo, estando en el Getsemaní, Él trajo todo delante de Dios. Él dijo, Señor, si es posible, evita esta copa. Si es posible, Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a estar así como nuestro Señor? ¿Cuántos de los que estamos acá tal vez estamos batallando con algo y le podemos decir el día de hoy, Señor, que no se haga mi voluntad? No permitas que se haga mi voluntad, no permitas, Señor, porque sé que mi voluntad es imperfecta, porque yo no conozco todo, pero tú lo sabes todo, Señor, y quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que la voluntad de Dios fuera hecha en nuestras vidas? ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos, como un sacrificio vivo, poder caminar, aun cuando a lo mejor no me gusta, y poder decir, Señor, voy caminando, creyéndote a ti. Voy caminando, Señor, aun cuando mi voluntad quiere hacer otras cosas, pero yo decido caminar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque sé que esto es algo que a ti te agrada. Señor, sé que te he fallado, sé que a lo mejor no he estudiado tu palabra y cuando he venido, entonces me doy cuenta que he cometido muchos errores. En el caso de nosotros, especialmente con mi esposo, hace muchos años atrás nosotros pues les hemos contado que compramos una casa y cuando vino un tiempo muy difícil aquí en Estados Unidos en el 2008, la economía bajó, el precio de las casas empezó a bajar y yo recuerdo empezar a tomar unas clases de finanzas en ese entonces. Estábamos con problemas financieros, estábamos viendo cómo íbamos a hacer para el pago de esa casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vendemos? ¿Seguimos adelante? ¿Qué hacemos? Empezamos a tomar clases, y me recuerdo yo que cuando empecé a estudiar a través de unos cursos que tomamos de una organización cristiana, me recuerdo que yo leía la palabra de Dios y yo me peleaba con Dios, porque yo no quería aceptar lo que la Biblia decía, yo quería aferrarme a mis pensamientos. Y yo estaba muchas veces necia, pero conforme seguí viendo y leyendo la Escritura, Dios me fue hablando a través de su palabra. Aquí en las Escrituras hay muchos consejos acerca de finanzas, acerca del matrimonio, de la crianza de los hijos, de el esposo, la esposa, de cómo vivir en comunidad, de cómo ser buenos empleados. Aquí aparece todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces yo recuerdo de que poco a poco la palabra de Dios empezó a entrar en mi corazón. Y con el tiempo nosotros entendimos que no era la voluntad de Dios que nosotros siguiéramos con esa casa, porque íbamos a estar en una esclavitud financiera. Algunas veces, y uno piensa, pero es que es una necesidad, yo necesito una casa, pero no era la casa que Dios quería para nosotros. Era una casa que estaba por encima de lo que nosotros podíamos pagar. Cuando aprendimos esto, lo entregamos en las manos de Dios, o decidimos creerle a Dios, y Dios fue fiel. Dios fue fiel, Dios nos permitió poder comprar algo más adelante, nos permitió poder tener la sabiduría para hacer buenas decisiones, pero fue basado ya no en la manera en que nosotros estábamos pensando, sino fue basado en base a lo que las Escrituras nos decían. Entonces muchas veces nosotros pasamos las consecuencias por nuestras acciones, muchas veces por ignorancia de la palabra de Dios, porque ignoramos lo que la Biblia dice. A veces ni sabemos que hay tanto consejo. La Biblia está llena de consejos de todo para nuestra vida, pero muchas veces queremos discutir con Dios, el nuestro Creador, el que sabe lo mejor para nosotros, y muchas veces nos atrevemos a pelear con Él, y lo digo por mí,
porque yo decía, Señor, pero ¿cómo? Si mira, y yo hablando con Dios, ¿verdad? Y yo decía, no es posible, pero cuando entendí, wow, nuestro presupuesto estamos pagando alrededor del 70% sobre el pago de esa casa, de nuestros ingresos, del 100%. El 30% nos está sirviendo para todo lo demás. Cuando yo entendí eso, yo dije, no, esto es malísimo, no está bien para nosotros. Después de aprender un poquito más acerca de finanzas, aprendí que el 25% de nuestro ingreso, de nuestro salario, debe ser para el pago de una casa, o de una renta o de vivienda. Entonces, cuando aprendimos eso, yo dije, wow, muchas veces estamos esclavizados al trabajo por la falta de no seguir el consejo de Dios. Entonces, tenemos que trabajar día y noche para cumplir ¿cuál? Nuestros deseos, para agradar a alguien más, cuando el deseo de Dios es que le agrademos solamente a Él. Ese es el deseo. Muchas veces estamos haciendo cosas porque queremos agradar a alguien más, pero la voluntad de Dios es que le agrademos a Él únicamente. ¿Ve? Y muchas veces eso va a implicar que tenemos que tomar decisiones que no queremos tomar, pero que son decisiones que, si están conforme a la palabra de Dios, son decisiones donde ahí está la sabiduría. Ahí está la sabiduría para nuestra vida. Entonces, así como este ejemplo que les estoy dando, hay muchos ejemplos acerca de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Entonces, pero si nosotros decidimos dejar a un lado las escrituras para hacer de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pues créanme que vamos a tener las consecuencias de nuestras acciones. Pero si decidimos tomar a Dios en cuenta en nuestras vidas y decidimos honrarlo a Él, creyendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces Dios va a ir transformando la manera, muchas áreas en nuestra vida que necesitan alinearse con Dios, para que podamos reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Así que vamos a tomarnos un tiempo, hay oportunidad para que el día de hoy podamos ponernos a cuentas con Dios. Si a lo mejor el día de hoy tú necesitas traer delante de ti, delante de Dios, alguna cosa con la que estás batallando, vamos a tomarnos un tiempo ahorita para orar. Vamos a tomarnos un tiempo para pedir a Dios. Si hay alguna decisión que a lo mejor tú tomaste y sabes que no está bien y que necesitas pedirle perdón a Dios, también este es un tiempo para poder hacerlo. Vamos a reflexionar en nuestras vidas. ¿Queremos tomar a Dios en cuenta en cada una de las áreas de nuestra vida o solamente en lo que nos conviene? Hoy es un día para meditar. Al salir de acá, usted no va a poder tener excusa delante de Dios, de decir, Señor, yo no sabía. Hoy usted está aprendiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que Dios desea que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Si usted decide seguir lo opuesto, pues no le queda, Dios no puede obrar de esa manera en su vida, pues nada más que lo que le espera es sufrir las consecuencias. Pero Dios nos está llamando a nosotros, a cada uno de nosotros, a poner nuestras vidas en la mano de Dios, a rendirnos a Él, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a ponerlo todo en las manos de Él. Si es difícil, sí, claro que sí, hay muchas cosas que son difíciles para nosotros, pero si nos rendimos a Dios y con honestidad le decimos, Señor, yo no puedo yo solo, necesito tu ayuda. Dios es fiel y Dios nos va a ayudar en esas áreas que son difíciles para nosotros, pero necesitamos traerlas a los pies de Cristo. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude. Vamos a tomar un tiempecito allí para orar a Dios y poner todo en las manos de Dios. Gloria a Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque sabemos que Dios nos habla de diferentes maneras, pero la más efectiva es la palabra de Dios. Hoy hemos aprendido que Dios tiene una manera de mostrar su voluntad, y sabemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta, y que no debemos de amoldearnos a este mundo, sino renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Así que oremos y demos gracias a Dios y pidámosle perdón también por las malas decisiones que hemos tomado cuando lo hemos hecho a un lado los consejos de la palabra de Dios y no hemos consultado primero con Él. Padre, te pedimos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón, Señor.
Tú que conoces los corazones, escudriña, Señor, en qué áreas necesitamos entregarte esa situación en tus manos, Señor. Tú que conoces los corazones, Señor, perdónanos cuando a veces hemos tomado malas decisiones, cuando a veces hemos actuado de acuerdo a nuestra manera de pensar, cuando hemos hecho a un lado, Señor, los consejos sabios que tú nos das en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti siempre en primer lugar ante todas las cosas, Señor. Cualquier decisión que vayamos a tomar, Señor, sea cambiarnos de trabajo, con qué persona nos vamos a casar, sea cambiarnos de ciudad, Señor, tomar esas decisiones tan importantes en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre confiar en ti, en tus promesas, sabiendo que tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para hacer cambios también, Señor, en nuestra manera de actuar, Señor, hacer esos cambios que son necesarios, Señor, por nuestro bien, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de buscar tu voluntad en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Señor. Que tu voluntad, Señor, es grande, es buena. Tú conoces, Señor, nuestro pasado, tú conoces por todo lo que hemos pasado, tú conoces también nuestro presente por lo que estamos pasando, Señor, y tú conoces también nuestro futuro, Padre. Tú conoces, Señor, todo de nosotros, Señor, y tú nos sigues amando, Señor. Entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Que cada uno de nosotros podamos depender de ti, Señor. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, Señor, sino que te busquemos a ti de todo corazón, hacer tu voluntad, aunque a veces no nos guste, Señor, aunque a veces nos duela, Señor, siempre te pongamos a ti, te honremos a ti, Señor, y tú, Señor, harás mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos o pensamos aún, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, por usar a mi esposa, Señor. Gracias, Señor, porque salimos de aquí convencidos, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, y que tu voluntad siempre es buena, agradable y es perfecta. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es tener un Dios tan hermoso, ¿verdad que sí? Que tiene planes de bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a pasar ahorita a celebrar la Santa Cena, la comunión. Le voy a pedir a nuestros hermanos voluntarios que por favor pasen los elementos, el pan y la copa de jugo de uva. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Si hay algo en que tengas que ponerte a cuentas con Dios, ahorita es el momento. No dejes pasar esta oportunidad. Dios desea que cada uno de nosotros participemos de la cena del Señor, que no nos quedemos fuera, ¿sí? El Señor nos está invitando a reflexionar, a hacer un autoanálisis. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Hay algo que tú deseas entregarle al Señor? Ponte a cuentas, ¿sí? Pero no dejes pasar esta oportunidad de participar de la cena del Señor. Dice la palabra de Dios así, leemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Dice, estas son las enseñanzas que les traigo, estas son las mismas que recibí del Señor. Que la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómalo como un recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban del vino, el vino de esta copa, hágalo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Dice, sigue diciendo el versículo 27, entonces dice, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso dice, mire, ponga atención en eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que bebe y come sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor se considera
se condena a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto, dice. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados, pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Amados hermanos, Dios no desea condenarnos. Dios lo que desea es que nosotros seamos salvos por medio de Él. Así que vamos a cantar esta hermosa alabanza. No sé si están las hermanas de la alabanza aquí listos, nuestros hermanos de producción. En lo que meditamos en la palabra del Señor, nos ponemos a cuentas con el Señor, analizamos nuestra vida, le pedimos perdón al Señor y participemos. Después vamos a orar por los elementos de la comunión. Adelante, hermanas. Esperanza está en Jesús.
gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Tú gobiernas sobre toda potestad, Señor, sobre todo imperio, sobre toda nación, Señor. Tu nombre sea exaltado por siempre, Padre. Te damos gloria y honra a ti, Señor, el Rey de gloria. Te damos gracias, Señor. En esta hora vamos a orar y a tomar los elementos de la comunión. Como dice la palabra de Dios así, que la noche que el Señor fue entregado, que fue traicionado, tomó pan y dio, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy a todos, ¿sí? Este es mi cuerpo, dijo el Señor, que por vosotros es dado, ¿sí? Este es mi cuerpo que doy por ustedes, dice. Coman este pan como un recordatorio de mí. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue entregado en la cruz del Calvario, que por nosotros fue inmolado. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue ese cordero santo, puro, sin mancha, que se entregó por sacrificio, para el perdón de nuestros pecados. Él derramó su sangre para que hoy tú y yo podamos ser perdonados, sanados, limpiados de toda enfermedad, de todo mal, de todo pecado, y podamos reconocer que no es por nuestros propios méritos, sino por los méritos que Jesús hizo en la cruz. Así que tomemos el pan y comamos. Demos gracias a Dios porque Él se entregó por nosotros. Comamos, hermano. Asimismo, dice la palabra de Dios, sigue diciendo que de la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es mi nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que he sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, hágalo para recordarme. Bebamos, amados hermanos. Amén. Dice, sigue diciendo que cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque por tu sangre derramada en la cruz somos libres, Señor, libres de todo pecado, libres de toda contaminación. Tú nos has limpiado, nos has lavado, nos has perdonado con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te bajaste de esa cruz, tú lo hiciste por amor, Señor, a cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, porque tú tomaste nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, Señor. Y estuviste dispuesto, te negaste a sí mismo, fuiste obediente hasta la muerte, Señor. Y dijiste: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor, porque tú estuviste dispuesto a entregar tu vida para salvación de todos nosotros, para que todo aquel quien Él crea no se pierda, dice tu palabra, sino tenga vida eterna. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor, gloria a Dios, porque Dios nos ha limpiado, nos ha hecho libres, amén, nos ha justificado. ¿Sabes qué significa la palabra justificado? Es que nos presenta delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que nos vamos, no sin antes desearte la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en tu vida. ¿Amén? Que dice así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno y compasivo contigo, tenga de ti compasión, dice esta versión. Que el Señor te mire con amor y te dé su paz y te haga vivir en paz. Padre, llévanos con tu bendición, llévanos con tu paz, Señor. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por ser compasivo con cada uno de nosotros. Que no se nos olvide de ninguno de tus beneficios y permite que podamos vivir en paz, Señor,
confiados en que tú harás mucho más abundantemente de lo que nosotros te pidamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y les guarde. Nos vemos, tenemos reunión de varones ahorita al salir, están invitados a acompañarnos allá abajo y nos vemos aquí el miércoles para seguir orando por cada petición. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.